nosotros no. Che, ¿Qué pasa? ¿me la mostrás una vez más? Está bien, última vez. ¡Qué grande que es! Sí. ¡Y qué linda! Y sí. ¡Y cómo brilla! ¿Viste? ¿La puedo tocar? No. Busca tu propia lapicera y no la soltés más. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Al final, Martín Guzmán se eyectó del gobierno del Frente de Todos y se eyectó haciendo el mayor daño posible. No solamente por el timing de su renuncia, que fue especialmente irritante, sobre todo para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, después de mucha humillación, difícil culparlo al ministro de Economía, pero también difícil exculparlo de ese gesto y de la destrucción que pretendió llevar adelante y que, bueno, en buena medida consiguió. Hoy, el dólar paralelo en sus distintas versiones, tanto el crocante, el blue, el bille, como los financieros, el contado con liqui, el dólar bolsa, valen entre 15 y 30 pesos más que el viernes, que ya habían aumentado fuerte como consecuencia de la corrida contra los bonos en pesos. Pero Martín Guzmán desató además un fin de semana de muchísima incertidumbre que se agravó porque la discusión fue sobre nombres y no sobre ideas ni sobre el rumbo. Silvina Batakis, que apareció sobre la hora, al final, digamos, ha entrado ya el segundo tiempo de ese fin de semana de locura, asume en su ministerio con la interna todavía abierta. Va a intentar hacer equilibrio Batakis, pero los que interpretan que fue una designación creada por el Instituto Patria o nacida en el Senado, están completamente equivocados o a propósito procuran establecer ese relato. La realidad es que en la mañana del domingo Miguel Pese se la elevó a Alberto Fernández, alarmado ya por un sábado de total incertidumbre y por lo que podía ocurrir ayer con la apertura de los mercados si no había ministro ni ministra de Economía. Santiago Cafiero fue clave también, un hombre al que está escuchando muchísimo el presidente, que sigue siendo su jefe de gabinete, a pesar de que en otra embestida cristinista fue desplazado a Cancillería y reemplazado por el otrora voluminoso político Juan Mansur. Cafiero puso 2 ministros en 15 días. Daniel Scioli y Silvina Batakis son parte de su cosecha. Y ojo, porque Santiago Cafiero sigue estando apuntado por el bando de enfrente, en esta interna que, insisto, a pesar de la cena de ayer, que por supuesto no conocemos en su totalidad el contenido, sigue abierta por muchísimas otras razones que ahora vamos a compartir. Batakis es destacada, encomiada en el oficialismo por su condición de bilingüe. Puede hablar en albertista y puede hablar en kirchnerista. Puede venir, como vino acá anoche, a lo del gato silvestre, y hablar del uso planificado de las reservas, hablar de la heterodoxia en la necesidad de recuperar ingresos, pero también hablar de que hay que mantener una política fiscal y monetaria ortodoxa. No usó esa palabra, hizo una profesión de fe, algo extraño para una mujer tan formada y tan sólida como Batakis, dijo: creo en el equilibrio fiscal. No es una cuestión de creer o no creer, sino una cuestión de usar las herramientas a la mano para uno u otro fin, ¿no? Que haya conseguido el aval de Cristina Fernández de Kirchner, repito, no quiere decir que ella la haya designado. Y eso también quiere decir que sigue latente la interna. Mirá, hace un ratito nada más hubo una reunión importante por el área energética, que es el nudo gordiano de la cuestión. Pero ayer, cuando te decía que habló de política monetaria, de política fiscal, no habló y no respondió deliberadamente sobre una cuestión: las retenciones. Las retenciones a la exportación, que son lo que Axel Kicillof, por ejemplo, y su equipo dicen son algo indispensable para desenganchar
precios internacionales del precio local para desenganchar de la guerra el precio del pan en el mostrador, por ahora no están en el menú de Silvina Batakis. Hace un ratito, a las 8:30 de la noche, salieron de su despacho este hombre, Federico Basualdo, y Darío Martínez, el secretario de Energía. Federico Basualdo es el tipo que quiso echar Martín Guzmán durante 1 año y medio y no lo consiguió. Es subsecretario de Energía Eléctrica y es el autor de un criterio que al parecer va a ser el que va a primar en la segmentación de tarifas que anoche acá Batakis dijo que va a mantener. Es un híbrido. Hay guiños al Fondo Monetario. Por ahora se mantiene Sergio Chodos en la silla como director por Argentina en el Fondo Monetario. Y ahí podría pervivir algo de la intención guzmanista, albertista, de hacer buenas migas con el fondo y de llegar de esa manera hasta las elecciones, que no hay más horizonte que ese en el acuerdo con el Fondo Monetario. Pero ese híbrido también incluye la posición de Federico Basualdo, que dice hay que segmentar solo con criterios geográficos. Los únicos que tienen que pagar tarifa plena son los de los barrios ricos de la ciudad y los barrios ricos del conurbano bonaerense. Guzmán había dicho, esto no es suficiente, no satisface al Fondo Monetario, no ajusta los subsidios, y por eso designó a su propio secretario, una especie de gobierno paralelo, ¿no? Dos con la misma función, que era Santiago López Osornio. Santiago López Osornio se eyectó con él, y ahora, en esta reunión a las 20:30, pactaron la continuidad Batakis con Federico Basualdo, este hombre que ven aquí, y con Darío Martínez, el secretario de Energía. Lo de Darío Martínez fue objeto de muchas especulaciones en estas últimas horas, porque Julio De Vido, en su momento el poderosísimo ministro de Planificación, que mantuvo congeladas las tarifas y que llevó a la, complicada montaña de subsidios de 2015, que había empezado a intentar desmantelar ya Kicillof en 2012, 2013. Bueno, hoy De Vido dijo que Darío Martínez lleva adelante una farsa con las centrales hidroeléctricas y que lo que está trabajando en esa materia es inmundo. Palabras de Vido a una radio de Neuquén, cuando este viernes el propio De Vido va a ir a Neuquén de la mano de Oscar Parrilli, reconciliándose con un kirchnerismo al cual le hizo muchos reproches por cómo se comportó mientras él estuvo en prisión. Bueno, De Vido, de regreso en el redil de Cristina, arremete contra el adversario de Parrilli en la interna, que es Darío Martínez. Pero Darío Martínez se queda. Al menos lo que hablaron en la reunión que terminó a las 20:30, hace un par de horas, es que se queda. O sea, se queda todo el kirchnerismo energético y Batakis dice que va a seguir con la segmentación que resistía el kirchnerismo energético contra Guzmán. Acá está la charla que va a dar De Vido con Parrilli, la anunció Parrilli ayer en Twitter. Va a ser este viernes a las 18 horas. Y parecía, cuando hoy De Vido dijo lo de que Darío Martínez lleva adelante una farsa y que su política es inmunda, todo parecía que Darío Martínez se iba, pero que Basualdo incluso podía llegar a ser ascendido, como una forma de encontrar una síntesis entre lo que proponía Guzmán y lo que se va a terminar haciendo. Es difícil porque en general esta clase de híbridos no dan resultados y es lo que le viene pasando al gobierno en materia de ingresos, en materia de inflación, en materia energética en este último tiempo. Pero Martínez, aún con los 40 días sin gasoil que hay ya en muchas provincias acumulados, repito, a esta hora sigue en el cargo. El problema de la energía es el problema de los dólares. Y sobre el problema de los dólares, la semana pasada te mostré un documento exclusivo. ¿Quién se gastó los últimos dólares del Banco Central? Atención, porque viene otro capítulo exclusivo de esta información que solo
vas a ver acá, en Brotes Verdes. La planilla que ya les mostré la semana pasada está encabezada por las empresas estatales que importan la energía, Camesa y EASA. Después están las petroleras, después están las de electrónicos. Este fin de semana, en medio de la incertidumbre terrible que rodeó a la salida de Guzmán, hubo 35% más de ventas de electrodomésticos y electrónicos en los shoppings. Obvio. El gobierno mismo nos dice que se están acabando los dólares, que no va a haber más dólares para importar que los del año pasado. El dólar, a su vez, sube en la semana pasada y la anterior a caballo de la corrida contra los bonos en pesos. Renuncia al ministro de Economía. Cada vez que renuncia al ministro de Economía, sube el dólar. ¿Qué va a hacer la gente si no tirarse de cabeza a comprar lo que pueda que parezca estar en dólares? Bueno, esos fueron los electrodomésticos. Pero claro, en esta lista, además de estos que viste la semana pasada, hay otros. Y en esos otros, yo no sé si Silvina Batakis pondría la prioridad a la hora de asignar las muy escasas reservas que todavía tiene el Banco Central. Vamos a arrancar por una empresa que aparece en este listado y que consumió 15.668.925 dólares en la primera mitad de este año. Es una sola empresa. Claro, esto es un monto que parecería insignificante al lado de los más de 2.400 millones que insumió Camesa para importar energía, pero repito, es una sola empresa. Y estamos hablando de esto, de quién se gastó los últimos dólares del Banco Central. La empresa es presidida por un hombre poco conocido, pero que fue protagonista de uno de los escándalos más importantes de la era Macri, el de los parques eólicos. ¿Recuerdan el escándalo de los parques eólicos? Mauricio Macri primero compra cuatro parques eólicos por 25 millones de dólares. Y después vende uno solo por 40 millones de dólares. ¿A quién se lo vende? A Geneia. Geneia es la primera de las empresas que hoy vas a enterarte que se llevó dólares oficiales en cantidad. Darío Lizano de Point State Capital, una de las empresas que más trajo dólares durante el macrismo, y Jorge Pablo Brito, el hijo del célebre banquero Jorge Brito, que es, bueno, a su vez también el presidente de River. Esta compañía se llevó este año esta cantidad de dólares seguramente para importar partes de aspas de molinos, para equipar sus parques eólicos. Eso, digamos, es una decisión. Nada de esto es ilegal. Lo que sí llama la atención es que una empresa que estuvo tan complicada en este escándalo aparezca entre las 100 que más aumentaron su demanda de dólares oficiales al Banco Central en lo que va de 2022. Jorge Pablo Brito, que además es el presidente de River y del Banco Macro, que fundó su padre, está involucrado en otro lío con dólares, el de Miguel Ángel Borja. Miguel Ángel Borja es la incorporación que quiere River para este libro de pases que cierra pasado mañana a la noche. Y ayer le preguntaron acá a Batakis si iba a liberar los dólares oficiales para que le paguen a Borja y se destrabe su pase. Ella, bueno, en broma, respondió que no, porque es de Boca, dijo todo para Boca. Pero la verdad es que River no tiene prohibido usar esos dólares oficiales para traer a Borja, en tanto y en cuanto los que genere sean más de los que consuma. En general, el fútbol argentino es una industria que genera dólares en términos netos, porque se venden más jugadores de lo que se compran. A mí me gustaría que fuera al revés, que uno exportara el valor agregado, ¿no? Que se vendiera la Liga Argentina, que los chicos nuestros, en vez de querer comprarse la de Barcelona, los europeos se quieran comprar la remera de Boca, de River, que haya más industria, ¿no? Uno querría eso. Exportamos materia prima, jugadores. Pero lo que me dijeron es que Borja no llega
no por ninguna restricción del Banco Central. No pidió ningún permiso River para acceder al mercado único y libre de cambios y tener estos dólares oficiales para pagarlo, pero además hay algunos clubes que ni siquiera tienen que pedir permiso, acceden directamente al MULC hasta el monto en el cual generaron divisas con la venta de otros jugadores. River vendió a Julián Álvarez por más de 20 millones, así que está... tengo mal la corbata. Ahí está. Por más de 20 millones, así que tiene cupo todavía. Ahí las miradas apuntan a Brito y a otro banquero que se llama Juan Ignacio Napoli, que es el presidente del Banco de Valores. Dicen en el mundillo futbolístico que surgieron de allí las versiones de que es la culpa del Banco Central que River no pueda traer a este jugador. Ellos lo niegan, en la comisión directiva de River lo niegan, en el Banco Central lo niegan, pero el escandalete que se armó de que no hay dólares para Borja es un escandalete que de algún lugar surgió y tanto en Brito como en otros referentes de esa comisión interna anidan, obviamente, siempre intereses políticos importantes. Después de Geneia, otra que me llamó la atención de este listado oficial, el que accedí de las empresas que consumieron dólares oficiales en la primera parte de este año, está Techint. Techint, en una de sus divisiones, SIAT, que es la que va a hacer los tubos para el gasoducto a Vaca Muerta, se consumió más de 17 millones y medio de dólares solamente en lo que va de este año. Si el gasoducto se hace a tiempo, va a terminar ahorrando muchísimo más que 17 millones de dólares, con lo cual, de vuelta, no cuestiono la decisión de darle dólares a 120 o a 130 a Paolo Roca. Lo que sí hay que saber es que estos magnates acceden a dólares oficiales que a otras empresas les son negados y que de acá en adelante van a ser negados en muchas ocasiones porque no va a haber más. Hasta acá igual se trata de empresas que pueden llegar a justificar incluso un saldo neto positivo. Pero ¿qué más me encontré? Una empresa de taxi aéreo. Una empresa de taxi aéreo del grupo Mindlin. Se llama MS Air y le dieron 13.007.212 dólares oficiales para que se compre un avión privado, un avión de porte pequeño para menos de 20 personas, que se compró este año 2022. Me comuniqué con voceros de la compañía, me dijeron que esta compañía fue fundada en 2016, que tiene permiso para operar desde 2018, o sea, se fundó con el macrismo le dio el permiso para operar, opera aeronaves de carga y también de pasajeros, pero por lo general es taxi aéreo. A Vaca Muerta va, a Neuquén, pero también se alquila para ir a Punta del Este, la usan los dueños también para hacerlo. En fin, es un avión privado comprado con dólares oficiales y que está en manos de uno de los hombres más ricos de la Argentina. ¿Qué dicen también las fuentes de Pampa, que es el grupo madre, ¿no?, de todo esto? Que ellos, al lado de las inversiones por miles de millones de dólares que hicieron en estos últimos años, bueno, 13 millones no es nada, que es un monto insignificante, pero es un monto al cual accedieron al tipo de cambio oficial. Son tironeos que en momentos de escasez generan muchas preguntas. Como por ejemplo el acuerdo que extendió el Banco Nación con el Free Shop para poder vender en cuotas, para que el Free Shop venda en cuotas, sin interés, productos al tipo de cambio oficial, sin el 30% de impuesto país ni el 35% de retención de ganancias. Vos vas al Free Shop y te podés llevar el whisky al precio dólar multiplicado por 130, no por 270, 280, 240 o lo que sea que valen los dólares paralelos financieros en este momento. El Banco Nación dio de baja ese acuerdo, pero el agujero del Free Shop sigue ahí. Y esas injusticias distributivas empiezan a impactar en un calendario electoral que empieza a abrirse. La verdadera fuga, obvio, esto 13 millones para Mindlin es un vuelto. Claro,
Borja vale menos que eso. O sea, se armó un escándalo por Borja y los aviones privados, que yo ya el año pasado te conté, se venían patentando, comprados al tipo de cambio oficial. Claro, como no salen en los medios, no generan tanto escandalete, la plata es más. La verdadera fuga igual no se produce con importaciones, ¿no? O sea, hay triquiñuelas, subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de impo, hay precios de transferencia que se manipulan también, pero el grueso es por transferencia, por formación de activos externos. El grueso es fuga de capitales lisa y llana. Hoy la AFIP mandó 1.500 intimaciones a argentinos que salieron en los Pandora Papers y que no habían declarado acá tener participación en un offshore. Esto es una obligación desde el año 2020 y en octubre del año pasado, en octubre de 2021, cuando salió Pandora Papers, aparecieron estos 1.500 argentinos que la AFIP se dio cuenta que no tenían declarado nada en el exterior y mucho menos en esas guaridas fiscales. Esto mientras los sueldos siguen por el piso, castigadísimos, en gran contraste con la situación de los que siempre ganan, los que mandan, diría José Luis de Imaz. Fíjate esta estadística. La semana pasada el gobierno celebró la caída del desempleo, un desempleo que marcó nuevamente 7%, que, bueno, da cuenta de que se crea empleo precario, lo que sea, pero se sigue creando empleo. Claro, el ajuste no fue por cantidad, fue por precio. Porque en la encuesta permanente de hogares que se difundió después del desempleo, lo que se puede observar es lo que pasó con los ingresos en cada periodo. Esto es lo que pasó en la segunda mitad del macrismo. Fíjate por estrato, que esto es, el INDEC lo da por deciles de población. Esto es un reprocesamiento que hice con un economista especialista en estos casos, cuyo nombre no puedo develar, no lo quiero comprometer, pero que está hecho sobre los datos de la EPH. La información pública reprocesada. El INDEC te da por deciles, yo acá te lo doy por estratos. El estrato bajo, el medio y el alto. Con Macri, el estrato bajo perdió casi 22% de su poder adquisitivo. El estrato medio, 20,2%. Y el estrato alto, apenas el 17%. Es un montón el 17%, pero es mucho más el 22%. Fíjate qué pasó con la pandemia. ¿Qué pasó con Alberto Fernández, ¿no? O sea, en estos 2 años y pico de gobierno del Frente de Todos. El estrato bajo recupera un 0,26%, el estrato medio cae de vuelta, más del 2%, y el estrato alto recupera el 2,5%. El que menos había caído, recupera. El que más había caído, apenitas, se mantiene constante. Y el del medio cae de vuelta a pesar de haber caído fuerte. ¿Cuánto da en total la evolución de los ingresos? Lo que vas a ver en la siguiente placa, que es lo que resume la dinámica entre el 2018 y el 2022, lo que resume lo mal que estamos hoy. 21,8% es lo que cayeron los ingresos del estrato bajo, 21, casi 22 lo que cayeron los del estrato medio y menos del 15 los del estrato alto. Dentro de este estrato alto están los que se compran aviones al tipo de cambio oficial. Y claro, eso es en parte lo que expresa esta crisis del gobierno. Es una crisis que no tiene que ver tanto con los nombres, a pesar de que sí lo tiene, porque como te contaba, sigue la tensión Basualdo-Alberto, digamos, ahora en cabeza de Silvina Batakis. Tiene que ver con el rumbo. Porque el acuerdo con el Fondo Monetario marca un rumbo muy concreto, que además exige que se redoble, que se acelere, un rumbo de ajuste. Pero el ajuste sobre los ingresos ya fue hecho. Y fue hecho de manera muy severa. Claro, es diferencial. En algunos casos se ajustó más, en otros se ajustó menos. Y acá es donde aparece la discusión del ingreso universal. Vamos directo a la última placa, Rodo, para cerrar acá e ir luego a la discusión con Mercedes de Alessandro, doctora en economía, que conoce de ingreso universal y que conoce también a Silvina Batakis.
Este es el salario real de los trabajadores del sector público y del sector privado. También es información oficial. El 100 era diciembre de 2015, el momento en el cual Macri recibe el gobierno. Macri arranca su gobierno con una fuerte caída del 15% para unos y para otros, a caballo de la devaluación de Prat Gay. Luego llega a recuperar casi todo. En realidad, los estatales nunca llegan a recuperarlo, los privados están apenas a 5 puntos de hacerlo, hacia las elecciones de 2017. Pero después de esas elecciones desbarranca y termina con el recorte que terminó. Ahí está, diciembre de 2019, estaba ajustado en más de un 25% el salario de los trabajadores del sector público y en más de un 21% el de los trabajadores del sector privado. Eso al principio de Alberto Fernández se recupera, luego empieza a bajar, sigue reptando, pero hoy, en abril de 2022, tenés a los dos por debajo del momento de la asunción. Esta es la promesa incumplida del Frente de Todos, no solamente de Alberto Fernández. Esta es la promesa que hace crujir también a esa mayoría de los votos que supo amasar Cristina Fernández de Kirchner y que ve escurrírsele entre los dedos a caballo de una política económica claramente fallida, que ahora amenaza con mostrar su peor cara. Queda poco tiempo para las elecciones y lo dijimos ya antes de las elecciones del año pasado. Las elecciones el peronismo las puede perder, incluso entre aquellos electores que saben que esta crisis es hija del macrismo, es hija de los 100.000 millones de dólares de deuda y es hija de esta devaluación salarial. Ahora, peor que perder las elecciones es perder el rumbo. Bienvenidos, bienvenidas. No todos los días uno tiene una doctora en economía en el estudio, es Mercedes de Alessandro, exdirectora nacional de Economía y Género en el Ministerio de Economía. Como dije, ha tratado con Batakis, viene de Estados Unidos. Nos vamos a meter en profundidad en la inflación mundial con ella. Antes, Órbita Noticias. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. En nuestro país preferido de la galaxia, la crisis no para. Según el jefe de gobierno porteño, la transformación tampoco para. Y según la dirigencia sindical de la CGT, tampoco para la Central Obrera. Lo que no se detiene además son los cambios en el gabinete. Este fin de semana presentó su renuncia el ministro de Economía, Martín Guzmán. Entró en su lugar la economista Silvina Batakis, que tiene, entre muchos de sus desafíos, conservar los pocos dólares que le quedan a la Argentina. De las definiciones que dejaron sus primeras 48 horas en el cargo, la más llamativa fue esta. Aprovecho y le pregunto si le va a dar los dólares a River para traer a Borja. No, por supuesto que no. Eso seguro que no. Eso seguro que no. Todo para Boca. Lo que podría parecer un chiste generó preocupación en muchas personas. No solo en los hinchas de River, sino en toda la población. Porque más tarde, ese mismo día, una multitud de hinchas de Boca estuvo en el paquetísimo barrio de Puerto Madero protagonizando un curiosísimo hecho. La detonación de explosivos desató una ola de llamados a la policía por temor a que se estuviera desarrollando un golpe de Estado en la ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, si hubiera un golpe, probablemente la policía estaría trabajando muchísimo para que ese golpe tenga éxito. En segundo lugar, es cierto que en Boca hay jugadores que se dedican a dar golpes, pero no precisamente golpes de Estado. Lo cierto es que los bosteros estaban tratando de no dejar dormir a los rivales del brasileño equipo del Corinthians. Allá por 1980 y algo, en plena dictadura militar del Brasil, los jugadores del club Corinthians tomaron el poder. Y durante 2 años instauraron la democracia corintiana. ¡Ah! Entonces es posible que los hinchas de Boca sean medio golpistas, si quieren arruinar el sueño de la democracia corintiana. Pero si están en contra de la democracia, ¿por qué dicen que son la mitad más uno? Los despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra, hinchen porque la democracia no se lesione,
porque Boca salga al campo de juego y porque los dólares se queden en el banco. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. Mercedes, venís de Estados Unidos. Buenas noches, bienvenida. Gracias por venir a Brotes Verdes. Buenas noches, un placer estar acá. Bueno, me imagino la discusión allá en torno a la inflación. Algo que nosotros tenemos medio internalizado, pero que en Estados Unidos es una rareza, ¿no? Sí, en Estados Unidos, ahora yo me anoté unos numeritos para no olvidarme, pero Estados Unidos, récord de inflación en 40 años. Alemania, récord de inflación en 40 años. España, 37. Reino Unido, 40. El promedio de Latinoamérica nos da 18 años, digo, hace 18 años, 40, 30, que no teníamos los niveles de inflación que tenemos en este momento, y las proyecciones de Banco Mundial, FMI, el BID, todos los organismos multilaterales son bastante apocalípticas, ¿no? En ese sentido. Entonces, esto lo digo para romper el hielo, ¿no? Pero decir, en la Argentina, obviamente que es un tema preocupante y difícil, pero creo que también ponerlo en el contexto de lo que está pasando a nivel internacional nos tiene que hacer repensar también las herramientas que tenemos, ¿no? Sobre eso te quería preguntar, porque Estados Unidos sacó como una bazuca que siempre usa contra la inflación, que es la tasa de interés. Sacó una bazuca, pero de hecho cuando la presentó el de la bazuca, ¿no? El portador de la bazuca, dijo, nosotros estamos haciendo esto y sabemos que esto es un riesgo, porque en general cuando Estados Unidos sube la tasa de interés, una cosa que hace es absorber dólares, esos dólares que salen, se retiran de la economía local, la economía estadounidense, y frenan la actividad. Entonces, una contrapartida es un debate bastante grande si va a frenar la actividad, si no, si Estados Unidos se puede dar el lujo de frenar la actividad en este contexto. Y el otro debate que nos interesa a todos los demás países, es también que chupa dólares, que también podrían estar en mercados emergentes o en mercados en desarrollo financiando actividades productivas, inversiones e incluso financiamiento de deuda, que es un problema que aqueja también a nivel global en esta pospandemia. Eso está claro que empeora las perspectivas del contexto para la Argentina, ¿no? Las condiciones internacionales, pero ahora vamos a eso. Lo que a mí me interesa preguntarte a vos, además que estudiaste esto en términos teóricos, es si funciona siempre. Porque esta parece ser una inflación diferente a Bueno, lo que quería decir con Powell dice, nosotros vamos a hacer esto y no estamos seguros, y habla en la conferencia de prensa en la que presenta esta medida diciendo, acá también hay gente que está especulando, hay comportamientos especulativos, hay mucha voracidad por la rentabilidad, y pone sobre la mesa algo que uno no se esperaría de la ortodoxia económica y además también de alguien que está subiendo la tasa también en un nivel que no se subía desde 1981. Se subió 0,75 y se espera que haya otra subida este año. Y él estaba diciendo, acá hay apetitos voraces, acá hay movimientos especulativos. De hecho, Biden también había, a principios de año, cuando empezaron los primeros crecimientos de precios en los combustibles y en los alimentos, empezó a decir, bueno, vamos a investigar un poco quiénes están en estas cadenas de valor, cómo están, y encontró que había ganancias que crecían a un ritmo muchísimo más alto que el ritmo de los precios de los combustibles y de los alimentos, que era donde estaba el motorcito, digamos, que traccionaba la inflación en Estados Unidos. Bueno, acá la inflación que hubo en estos últimos meses afectó desmesuradamente más a los sectores más pobres, lo que mostraba recién en la evolución de los ingresos reales. Eso es el ingreso nominal menos la inflación. ¿Se puede frenar una inercia tan brutal como la que hay ahora de una inflación arriba del 70% con medidas como las que ayer parecía esbozar la nueva ministra? Esto es fiscales, monetarias, parecidas a las de Estados Unidos. Yo creo que, no voy a hablar específicamente de lo que dijo Atac, que después lo retomamos, pero creo que, primero que ni siquiera en Estados Unidos están confiando tanto en que la suba la tasa de interés funcione, porque el problema están percibiendo, bienvenidos, ¿no?, que tiene otras causas también. En el plano local, esa bazuca nuestra es mucho más débil, porque la tasa de interés que el central puede mover hoy no tracciona tanto dinero y tantos capitales como para generar una caída de la actividad como eso, ni tampoco frenar la inflación en esos términos. Digo, más allá de los debates teóricos, que son muchísimos, no está siendo eso una herramienta adecuada en otros países tampoco. Ahora, no entonces, se está viendo. Si esa es la salida que imagina el gobierno, la otra, la de la oposición,
todavía mucho más ortodoxa es congelar la cantidad de pesos en circulación o incluso sacarlos de circulación. Sí, una cosa que también ya hicieron, porque de hecho tuvieron años que no se emitió y la inflación igual creció y creció a niveles grandísimos. Digo, tenemos todos los contraejemplos en Argentina. Bueno, ¿y cómo se puede entonces imaginar una estrategia heterodoxa contra la inflación? No sé, que permita, aunque sea un horizonte de 5 o 6 años. Sí, yo creo que ahí tenemos un desafío gigante porque tenemos inflación de distintos planos, la que importamos por los combustibles, la de los commodities, porque por los tipos de cambio presiona el precio de los alimentos, la que venimos fogoneando estructuralmente, la de la cantidad de dinero, es decir, se juntaron, es como dicen, una tormenta perfecta, ¿no? Todos los factores están juntos. Yo creo que la única manera hoy es abordarla de todos lados y fortalecer sobre todo los ingresos, porque tenemos un problema de consumo. En la Argentina el consumo es más de casi el 70% del PBI, es movilizado a partir del consumo y viene un poquito en baja, sobre todo por el atraso en los salarios, por la caída de los ingresos, y eso es un problema, porque si encima estamos generando inflación, más pobreza, salarios que pierden, y encima eso además nos afecta al crecimiento y nos afecta obviamente a la oferta productiva, bueno, ahí tenemos otro problema. Entonces, ahí me parece algo que está discutiendo el oficialismo, que es el ingreso universal. Las organizaciones sociales lo vienen reclamando. Juan Grabois ayer se lo reclamó muy enérgicamente a la nueva gestión. Ayer la ministra dijo, es algo que ni los países ricos tienen resuelto. Claro, todavía. yo creo que ahí también hay una confusión de cuando uno dice universal, ¿qué es universal? La UH se llama asignación universal por hijo. Sí. No es universal. Llega a 2,5 millones de titulares mamás y 4 millones y pico de chicos, ¿no? Cuando hablamos de esto estamos hablando más o menos de una porción de gente que lo necesita. Eso por un lado. Igual a mí, viste que hay veces que te dicen que esto como algo medio utópico, que no podemos, que no sé cuánto. Y yo me pregunto, ¿cuán utópico es también ese razonamiento de vamos a formalizar a todos? Vamos a crear trabajo formal para todos. 10 millones de personas. O sea, 10 millones de personas. Yo me acuerdo cuando presentaron la Argentina Productiva 2030, el primer párrafo dice, por cada punto de PBI que crece la Argentina, crea 45.000 empleos formales. 45.000 por cada punto de PBI. Hacemos la cuenta. O sea, años como el año pasado deberían haber creado 450.000. Exacto. Hay que estar 20 años creciendo al 10. 20 años creciendo al 10 para formalizar a todos y que además hoy tampoco te garantiza que sea un asalariado formal no pobre, porque también estamos viendo ese fenómeno. Entonces, Perdón, pero esto es lo que también dijo Cristina, que es el peronismo, ¿no? bueno, pero ella yo dijo, digo, el peronismo es laburo, es empleo en yo blanco. creo que sí, Que quizás que es hay- el peronismo del 45. que ahí hay discusiones. Yo la verdad que banco que es el laburo. Lo que pasa es que el laburo está tomando formas muy diferentes en esta sociedad en la que estamos viviendo. Entonces, cuando hablamos de laburo, ¿de qué estamos hablando? Ella misma también después reivindicó el trabajo que hacen las compañeras en las ollas populares, que realmente le pusieron el cuerpo a toda la pandemia. Sí, sí. Digo, eso es laburo y yo no creo que ella piense que no es laburo. Lo que tenemos es una fantasía de que el laburo formal es lo que podemos creer y la verdad que a mí sí que me resulta utópico pensar que vamos a poder absorber a los 7,5 millones que hoy tiene el refuerzo de ingresos o a los 12 millones que se anotaron para el refuerzo de ingresos con empleo formal y no porque no me guste y no quiera. Y entonces quizás también cambiar las estrategias. ¿Cómo extendemos derechos a quienes hoy son informales? ¿Cómo hacemos que esta compañera que revuelve la olla en el comedor tenga un aguinaldo, tenga unas vacaciones, tenga una obra social, tenga una licencia maternidad? Digo, quizás pensar al revés, pensar cómo extendemos derechos laborales a aquellos que trabajan, aquellos y aquellas que están trabajando, pero lo están haciendo en condiciones precarias. No me puedo imaginar cómo esto es compatible con lo que exige el Fondo Monetario en la revisión del primer trimestre que publicó hace 10 días. Bueno, hace poco yo le compartía a un senador que estaba con estos temas, ¿no? Que había una nota al pie que decía el oficialismo presentó un proyecto de ampliación de la cobertura de las jubilaciones, una nueva moratoria, digamos, y en la nota al pie decía, bueno, ojito, ¿no? En este documento de la revisión del FMI. Y sí, ahí yo creo que hay un desafío muy grande, que ahora Silvina Batakis va a tener que
sentarse a renegociar ese acuerdo que ya venía flojo cuando se firmó, ya había quedado viejo porque la guerra estalló justo en ese momento que se estaba firmando. Se lograron cumplir las metas con algunos trucos algebraicos y contables y con mucho esfuerzo también, pero para lo que queda el año está medio corto, ¿no? No se va a poder cumplir en estos términos, decimos. No, en estos términos es imposible que se cumpla ni la meta fiscal, ni la meta monetaria, ni las reservas. Lo dice el mismo FMI, de hecho, y dice... No, el fondo dice que sí, pero que hay que hacer grandes esfuerzos. Sí, dice grandes esfuerzos y también dice este programa sigue bajo condiciones de altos niveles de riesgo. Sí, incertidumbre. Lo dice así. De hecho, empieza el texto diciendo spillover de la guerra, bueno, derrame de los efectos negativos de la guerra de Ucrania y Rusia sobre los precios. Hay alta inflación. La alta inflación es un combustible del descontento social, ¿no? Total. Dice todo esto, entonces digo, yo creo que el Fondo Monetario ya sabe. Ahí yo creo que también la gente entra medio en pánico. Hay que recordarle, vos lo contaste muchas veces en tus columnas, 23 acuerdos tiene la Argentina con el FMI. El acuerdo del macrismo tuvo 2, 3 revisiones. Digo, no es el fin del mundo. Hay 53 países que este año van a tener acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Sí, claro. Porque tienen crisis de deuda soberana. Entonces ahí digo, bueno, hay que ir a negociar. 2 finales y tengo 2 minutos nada más, Mechi, pero no quiero dejar de hacértelas. Vos laburaste en el Ministerio de Economía con Guzmán, hiciste cosas que nunca se habían hecho, como el presupuesto con perspectiva de género, pero Guzmán se fue sin ninguna autocrítica respecto de esto, del Fondo Monetario. ¿Debió hacerla? Yo creo que esas cosas llegan con el tiempo, que se fue en una situación difícil también, en el medio de unas corridas, las corridas que tuvimos las semanas pasadas, las corridas que tuvimos estos días también. Creo que esas cosas son con el tiempo. Yo creo que él está muy convencido de que ese es el mejor acuerdo que se podía firmar. ¿Y vos? Yo no estoy tan convencida, eso es algo que lo hemos debatido en público y en privado. Pero bueno, es lo que se firmó. Bien, lo otro, Batakis, es una ministra, mujer, que aparece... La segunda mujer Después de ministra en la Felisa. historia, sí. Y la primera mujer ministra de la provincia de Buenos Aires. Que aparece en un momento muy difícil, ¿no? Con muchos riesgos. ¿Cómo lees eso? En el feminismo hay un concepto que se llama acantilado de cristal, y que dice que las mujeres... Había escuchado el techo de cristal. No, techo, paredes, laberintos, de todo de cristal. El acantilado de cristal es que las mujeres tienen mayor probabilidad de ocupar un cargo jerárquico y de alto nivel en momentos de crisis. Yo hice un chiste estos días en Twitter que me trolearon fuerte, que citaba a Nati Peluso, ¿no? Manda mensaje, dice que dice, pero de frente no hace ni dice Nati. Sí. Yo lo decía por tantos economistas varones que se recorrieron estudios de estos hablando y dando recomendaciones Y que sobre lo que hay dijeron que que no. hacer. Y dijeron que no, una lista larga que todos los medios titulaban con nombre y apellido, de una lista grande que pedían condiciones, esto y lo otro. Les dijeron, vení, ponete la camiseta, tenés la pelota y tenés la 10, y se fueron corriendo. ¿Quién entró? Una mujer que por supuesto está muy formada, que viene de una gestión en una provincia difícil como la provincia de Buenos Aires, en un contexto difícil también que le tocó, se puso la 10 y ahí está empezando este partido que ojalá que le vaya bien para todos nosotros, ¿no? Pero que la tiene difícil. La tiene difícil. Gracias por venir, Mechi. No, gracias por la invitación. Tenemos para el final algo que mucha gente se pregunta. ¿Cómo quedó Sergio Massa después de este fin de semana de furia? Nos lo trae Gaby Vulcano después de estos avisos brevísimos. Bueno, por un día, casi 2, era una especie de primer ministro. Iba a ser jefe de gabinete, iba a poner al ministro de Producción, al de Economía, al presidente del Banco Central y al final se quedó en la Cámara de Diputados. Gaby Vulcano, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Así es, fue un fin de semana muy movido para el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero también para el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que ofició de mediador, un lugar que le gusta, en el que se siente muy cómodo, pero como decís, se fue con las manos vacías, porque cuando llegó a la reunión con Alberto Fernández, su idea era, bueno, me quieren como jefe de gabinete, que es el ofrecimiento que le hizo el presidente el fin de semana. Las condiciones son estas.
quiero el Ministerio de Economía, quiero la AFIP, quiero el Banco Central, y no se animó a decirle directamente que quería el Ministerio de Desarrollo Productivo, porque ya está ocupado por Daniel Scioli, pero más o menos se lo dio a entender. Claro, Scioli no le gusta nada a Massa, especialmente a Malena Galmarini. Yo estuve el día, te conté, que le dijo con vos todo mal, pedazo de forro. Sí. Y después la relación no mejoró mucho. Massa es diplomático, con lo cual ha hablado, se ha cruzado, pero Malena no. Y eso marca, me parece, una distancia insalvable. Ahora, le faltó pedir mudarse a Olivos, más o menos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dijeron desde el kirchnerismo? Alberto Fernández lo escuchó, dudó, dejó la puerta abierta para... Y bueno, puede llegar a ser que acceda a esto, pero no tuvo tiempo de responder porque no te creo antes... que dudó. Bueno, dudó. Yo te digo que dudó porque igual no le dieron tiempo para responder porque antes la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo no. De ninguna manera le vamos a entregar el gobierno a Sergio Massa, con quien viene teniendo un muy buen vínculo y que lo sigue teniendo. Ahora te voy a contar porque siguen teniendo contacto, conversaciones. De hecho, ayer Sergio Massa se reunió con Máximo Kirchner, líder de la Cámpora, hijo de la vicepresidenta, diputado de la Nación, con quien comparte muchísimas conversaciones cotidianas, pero le dijeron no. Le consulté ayer a alguien muy importante del kirchnerismo que me dijo, a este muchacho se le fue la mano. Ajá. Bueno, le dijeron que no. Entonces se cayó esa posibilidad. Ahora, ¿se cayó para siempre, Gaby? ¿O quedó latente? Bueno, ese es el otro punto que hay que tener en cuenta, porque todos suelen decir, Massa siempre termina gestionando, se va con las manos vacías, pero tanto desde el kirchnerismo como desde el propio Frente Renovador, lo que dicen es, vamos a ver cómo van las cosas las próximas semanas. Si Silvina Batakis, desde el Ministerio de Economía, logra revertir esta situación, cosa que, bueno, recién vos mismo lo decías con Mercedes Alessandro, que es muy difícil que eso se pueda dar, vamos a ver si no llaman a Sergio Massa para que ocupe la jefatura de gabinete con todos los requerimientos que hizo durante el fin de semana. También es importante remarcar que ya antes de que viajara a la Cumbre de las Américas con el presidente de la Nación, cuando Matías Culfas renunció al Ministerio de Desarrollo Productivo, le ofrecieron a Massa hacerse cargo de ese ministerio. Finalmente quedó en manos de Scioli, como decíamos, y Massa ya le había adelantado en ese momento al presidente que si aceptaba el Ministerio de Desarrollo Productivo, quería también que queden bajo su órbita los demás ministerios y organismos relacionados con los temas económicos. Obviamente en ese momento le dijeron que no. Este fin de semana que pasó también le dijeron que no, pero ¿quién te dice que la tercera es la vencida? Por el momento eso está descartado, excepto que se hagan nuevos cambios producto de que la situación económica no marche según lo que están esperando desde el gobierno, de lo que está esperando tanto el presidente de la Nación como la vicepresidenta. Esa relación en la que vos la semana pasada esbozabas puede terminar convertida en una candidatura. Cristina Massa. ¿Cómo está en este momento? Bueno, la relación entre ellos, como te decía, si bien quedaron algunos resquemores por lo que sucedió el fin de semana, continúa sobre rieles, siguen teniendo conversaciones, charlas. Claro, porque vos dijiste pidió demasiado y por lo general en política, bueno, eso, qué sé yo, trae consecuencias. Sí, claro. Lo que pasa es que ahí desde el propio sector que lidera Sergio Massa dicen, bueno, sí, pidió demasiado porque también se estaba exponiendo a demasiado en lo que consideran... Un riesgo. Es un riesgo, era Claro. necesario hacer una especie de salvataje del gobierno, por lo menos así lo presentan ellos, pero también es cierto que tanto desde el kirchnerismo como desde el Frente Renovador, tanto la vicepresidenta como Sergio Massa saben que necesitan el uno del otro para que haya 2023, para que se mantenga la coalición. Hablábamos en el programa anterior que están pensando en una coalición de gobierno para el 2023, en mantener la unidad sin Alberto Fernández, pero
saben que necesitan el uno del otro. Claro, Cristina ha conseguido alinear a todo el peronismo en sus distintas expresiones en torno a sí, incluso a los que eran la base de sustentación de Alberto Fernández. Lo que no consiguió es revertir los resultados negativos de la política económica que están drenando votos permanentemente de todo el frente, no de Alberto, de Massa o de Cristina, ¿no? Así es. Y hay otro punto que es muy importante para el kirchnerismo y que lo ve, y también lo sabe el propio Massa, que en su rol de presidente de la Cámara de Diputados ha conseguido no solamente hablar con distintos sectores del oficialismo, sino también con distintos sectores de la oposición dentro del Congreso y fuera del Congreso, algo que no puede garantizar el presidente de la Nación y Cristina Fernández de Kirchner por el momento. Gaby, gracias, completísimo el informe y además anticipatorio resultó el del martes pasado, porque este fin de semana al final fue esa la sintonía que terminó por primar frente a lo del presidente Alberto Fernández. Gracias. El martes que viene las esperamos aquí a las 23, como siempre, para hacer Brotes Verdes. Chau.